¿Qué tal estáis, amigos? Bienvenidos a Ultra Misterio Enigma. Espero que todo vaya muy bien por ahí. Un milagro es un hecho que no se puede explicar con las leyes naturales y que se atribuye a una intervención de origen divino. En la historia, muchos sucesos han sido calificados de milagros. Todos los días ocurren salvaciones o curaciones inexplicables, a las que atribuimos esa definición. En años recientes hemos visto casos como por ejemplo el de Anna Bim, que en 2016, con 5 años de edad, tenía los intestinos obstruidos y después de una operación tuvo que ser alimentada por una sonda permanentemente y le dijeron que sería así para toda la vida. Un día, jugando con su hermana, se cayó de un árbol y se dio un golpe en la cabeza. Después de esto, inexplicablemente, se recuperó de su enfermedad abdominal, volviendo a una vida normal. O el caso de una mujer de Carolina del Norte, de 38 años de edad, llamada Amy Moore, que en 2019 sufrió un paro cardíaco fulminante y estuvo sin pulso de 20 a 30 minutos. Fue sometida a un proceso llamado hipotermia terapéutica, bajando su temperatura corporal por debajo de los 35 grados centígrados. A los 2 días se recuperó y solo sufrió algunas pérdidas de memoria. Los médicos lo calificaron de inexplicable. Y así podríamos seguir. El número de casos es impresionante. Sin embargo, para llevar esa etiqueta de milagros oficiales, tienen que superar un último paso: ser estudiados estrictamente y aprobados por la Iglesia, algo que la gran mayoría no consiguen. Entonces, después de Cristo, ¿cuál es el milagro oficial más importante que se ha presenciado? La cuestión no es fácil, porque hay muchos que entrarían en esa categoría, pero sin duda, uno de los que más se menciona cuando se trata este tema es el conocido como milagro del anciano, certificado por la Iglesia Católica como el primer milagro eucarístico. Veamos qué ocurrió. Corría el año 700 en la ciudad de Lanciano, en Italia, en aquel momento conocida como Ansanum, en la costa del mar Adriático. Un día, un monje de la Orden de San Basilio se dispuso a celebrar una misa en el monasterio de San Longino. Este monje tenía muchas dudas sobre el misterio de la transustantación, es decir, dudaba de la presencia de Jesús durante la Eucaristía. Sufrió todos los días estas dudas y oraba constantemente para librarse de ellas, por miedo a perder su vocación. Poco a poco iba perdiendo su fe. Su sacerdocio era como una rutina y la celebración de la misa era como para él un simple trabajo más. Le era muy difícil fortalecer la fe. Tampoco le ayudó la situación del mundo en aquella época, en la que había muchas herejías y los miembros de la Iglesia también eran víctimas de ellas. Con lo que este sacerdote se iba dejando llevar por herejías que afirmaban que Jesús no estaba presente en la Eucaristía. El hombre, totalmente lleno de dudas, celebró la misa en latín y usó pan sin levadura. Durante la consagración, cuando proclamó las palabras «Este es mi cuerpo y este es mi sangre», vio como la Santa Hostia se transformaba en un círculo de carne y el vino se transformaba en sangre, la cual coaguló en 5 glóbulos. Se cree porque correspondían al número de heridas que Cristo sufrió en la cruz. Estos glóbulos tenían diferentes tamaños y formas indefinidas. Cuando fueron pesados, a pesar de sus diferentes formas y tamaños, todos pesaban lo mismo, 15,18 gramos. Lo curioso de esto es que pesaban lo mismo
tanto si se pesaban juntos como si se pesaban por separado o en cualquier combinación, siempre 15,18 gramos. Estos resultados están grabados en una pieza de mármol en la iglesia. El monje dio gracias a Dios por destruir su falta de fe. En aquella época los sacerdotes celebraban la misa de espaldas a la gente. Cuando el monje se apartó y mostró lo sucedido, todas las personas se apresuraron a ir al altar para presenciar ese milagro y pedir perdón a Dios. Después difundieron la noticia por los pueblos vecinos. La iglesia lo certificó como el primer milagro eucarístico. Al principio, la hostia y los 5 glóbulos fueron guardados en un relicario de marfil. Sin embargo, poco después fueron clavados en un pedazo de madera para que al secarse la carne no se arrugara. En el año 1713, el relicario de marfil fue reemplazado por plata y cristal, la hostia en una custodia de plata y la sangre en un cáliz de cristal, que se cree que es el original donde se produjo el milagro. Todos esperaban que con el tiempo esos restos se desintegraran, pero no fue así. Algún fenómeno extraordinario hace que después de 12 siglos expuestos a la acción de agentes atmosféricos y biológicos, sigan como el primer día. Se custodian desde ese momento hasta hoy en la iglesia de San Francisco en Lanciano, aunque fueron reubicados varias veces dentro del templo, según los diferentes avatares de la historia. En el año 1902 se les construyó un pequeño altar para contemplar de cerca el milagro, al que se accede por unas escaleras que están detrás del altar mayor. Fueron analizados en 5 ocasiones desde el año 1574. La más completa fue la desarrollada en el año 1971 por el profesor Eduardo Linoli, profesor de anatomía y microscopía química y clínica en el Hospital de Arezzo. En ese año de 1971 publicó sus hallazgos. Su análisis confirmó que se trataba de tejido cardíaco humano del grupo sanguíneo AB, perfectamente conservado. Halló proteínas en las proporciones normales que se pueden encontrar en cualquier sangre humana. También encontró cloruro, fósforo, magnesio, potasio, sodio y calcio. Y no encontró ningún indicio de conservantes. También existió un manuscrito en griego y latín que confirmaba el milagro y que fue escrito y certificado en la misma época que este. Sin embargo, hacia el año 1500, 2 monjes de San Basilio llegaron a la iglesia del Anciano, que en aquella época estaba custodiada por los franciscanos, y pidieron pasar allí la noche y ver el pergamino donde se registraba la historia del milagro eucarístico para estudiarlo. Sin embargo, a la mañana siguiente, los monjes de San Basilio se habían marchado muy temprano y se llevaron el manuscrito. La iglesia cree que lo hicieron porque estaban avergonzados de que uno de los suyos hubiera perdido la fe en la Eucaristía. El manuscrito nunca pudo recuperarse. ¿Verdad? ¿Fraude? ¿Intervención divina u otra cosa? Lo cierto es que por mucho que creamos saber, este mundo siempre nos ofrece misterios que escapan a la comprensión y a la lógica de nuestra mente. Amigos, esperamos vuestros comentarios y si os ha gustado el programa, no olvidéis regalarnos un like y suscribiros al canal. Gracias por estar ahí y que todo vaya bien.